Listo. Buenos días con todos, muchachos. El tema del día de hoy se llama ángulos, ¿ok? Se llama ángulos. ¿Estamos de acuerdo? Antes de hablar de ángulos, chicos, tenemos que, bueno, conocer qué es un rayo, ¿ok? ¿Cómo así, profe, qué es un rayo? Porque según esta definición, bueno, me están definiendo en función de rayos, ¿no? Que se puede definir de otra forma, sí, pero es más formal, ¿no? Jóvenes, ya creo que hemos visto segmentos y hemos explicado qué es una recta, ¿verdad? Una recta era un conjunto formado ¿por qué? Por infinitos puntos. ¿Estamos de acuerdo? Aquí habían infinitos puntos. Ya, pero profe, ¿qué tiene que ver la recta con el rayo? A eso quiero llegar. Cuando tú tomas una porción de esta recta, mira, ve, una porción de esa recta limitada obviamente por un extremo. Cuando digo limitada por un extremo me refiero que simplemente tiene una flechita, no tiene las dos. A esta cosita de color verdecita se le conoce rayo. Se le conoce con el nombre de rayo. Esto es un rayo, ¿ok? Esto es un rayo. Esto es un rayo. A ver, vamos a ponerlo más fino. Ahí está. Esto es un rayo. ¿Ok? Entonces, ¿qué es un rayo, profesor? Vuélvalo a explicar ya. Un rayo es una porción de la recta que se encuentra limitada por un extremo. O sea, ¿en dónde está el extremo que se limita? El O, pues porque hasta aquí es un puntito y ya no se puede seguir estirando. Pero el hace. Ah, ya, profesor. Ahora, ya con eso aclarado, puedo definir qué es un ángulo. Un ángulo viene a ser, chicos, la unión de dos rayos. Cuando tú unes dos rayos, cuando tú unes dos rayos, mira, mira, aquí están dos rayos. Cuando tú unes dos rayos, esa unión de dos rayos me forma una abertura. A esta abertura se le conoce como ángulo y se le representa de esta forma. Ojo, y aquí quiero dejar bien claro, A o B, se toma siempre el de en medio, no vayas a tomar el A cuando tú grafiques. A o B, te dicen el ángulo A o B, ah ya, el valor de la medida va en medio de la letrita. Son tres letritas, siempre van a haber tres letritas, no va a haber cuatro, ni cinco, ni seis, son tres y el ángulo se ubica en medio. Ya, por aquí. Esta simbología que ves aquí como una acostadita, que algunos lo representan así o otros representan así, se lee como, se lee ángulo. Quiero que eso quede claro porque a veces ya ha pasado que saco a leer, bueno, con ustedes todavía nunca he sacado a leer a nadie, pero bueno, en el cole a veces uno saca a leer a los alumnos y el alumno dice menor y eso está mal. No me pueden decir menor. Me dicen, a ver, lee menor a o b. No, pues eso está mal, que me digan menor a o b. Se lee ángulo a o b. ¿Ok? Eso quiero que quede claro, quiero que quede claro, ángulo a o b. Ahora, cuando tú ya tomas su valor numérico de ese ángulo, ¿cuánto vale? Ya se convierte en medida. La medida del ángulo B. Ojo, aquí está, ¿ve? Medida del ángulo A o B. Medida del ángulo A o B. Mira, mira, mira. Observa, observa. Medida del ángulo A o B. Medida del ángulo A o B. M es de medida. Como A echadita, se lee ángulo. A o B. Ten en cuenta eso, por favor, porque de repente se me ocurre preguntarte, ¿no? Decir, a ver, lee Panchito, léeme tal parte. Y Panchito lee M menor. Ya que si lees M menor, uy, Dios mío. El alumno que sabe, ¿qué va a hacer? Tacho? Te va a hacer bullying. Yo no quiero que te hagan bullying. ¿Ya? Entonces vamos por aquí. Hasta ahí. ¿Preguntas? ¿Preguntas hasta ahí? ¿Quedó claro que es un ángulo o no? Sí, Sí, profe. sí. Sí. Ah, ya. Listo, 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 listo. Clarín, clarín. A veces a mí me dicen, en vez de decir sí, dicen clarín, clarín, ya normal. Pueden decir clarín también, pueden decir clarín. Ya, seguimos. Una vez que ya hemos definido qué es un ángulo, podemos hablar de qué es una bisectriz. ¿Qué será una bisectriz? Mira, tú tienes una abertura, es decir, un ángulo. Una bisectriz viene a ser un rayo
¿Y cuál es la característica de este rayito? Este rayito se llama bisectriz siempre y cuando, mire, escucha científico, escucha, siempre y cuando divide a este ángulo en dos partes iguales. Por eso es que va alfa y alfa. Ah, ya, por eso, sí. ¿Qué quiere decir eso, profe? A ver, mira, vamos a suponer que todo esto yo te doy 60 y te digo que OM es bisectriz, ¿cuánto va a ser cada pedacito? Este pedacito de acá, ¿cuánto va a ser? Y este pedacito de aquí, ¿cuánto sería? 30, 30. 30, 30. Correcto. Lóxico. Muy bien, muy bien, muy bien. Claro, 30, 30. Ahora, una pregunta que yo sé que, bueno, va a sonar un poco chistosa, pero a veces el alumno tiene una imaginación bien interesante. Y ya me ha pasado. El alumno cuando le ponen las grafiquitas de ángulos, uy, Dios mío, lo haces volar. Yo les pregunto algo, criaturas del Señor, muchachos criados con leche de tarro ideal, mira, este ángulo de aquí, ve, con este ángulo, ¿son iguales o son diferentes? ¿Qué dicen ustedes? ¿Ah? ¿Qué ¿Son dicen? iguales? Son iguales. ¿Son iguales, sí o no? Pero ¿por qué les digo eso? Porque a veces siempre hay uno por ahí que tiene una imaginación filosófica, porque les digo imaginación filosófica, porque dicen lo siguiente, no, este es más larguito, es más anchito y este es más chiquito, entonces este es más grande. No te pases, no me puedes decir eso. Está contenido todo esto en los mismos rayos. Entonces, ese es el mismo valor, por favor, que quede claro eso, porque al momento de hacer los ejercicios tú no te puedes estar imaginando ciertas cosas. Yo voy a estar haciendo los ejercicios y tú dices, este ángulo es más chiquito, el de acá más grande. ¿Y por qué el profesor iguala ángulos? Porque son los mismos, pues. Porque están contenidos en los mismos rayos. Eso quiero que quede claro. Yo sé que algunos lo saben, pero algunos no. Por eso hago esa aclaración, porque a veces se les ocurre esas cosas filosóficas. Ahora, chicos, la clasificación de los ángulos. Mira, escúchame. Clasificación de los ángulos. Los ángulos se clasifican de tres formas. Encierro en cuadradito la clasificación. Uno, de acuerdo a la suma, de acuerdo con su medida. Dos, de acuerdo a la posición de los lados. Y tres, de acuerdo a la suma de sus medidas. Primero voy a hablar de acuerdo con su medida. De acuerdo con su medida, chicos, tenemos dos tipos de ángulos. Los ángulos convexos y los ángulos no convexos, también llamados cóncavos. ¿Ok? Dentro de los ángulos convexos tenemos la siguiente clasificación: a los ángulos agudos, a los ángulos rectos y a los ángulos obtusos. Profesor, ya, muy bien. Recuerda que los ángulos convexos son aquellos que están entre 0 y 180. Por aquí, vamos a hablar del ángulo agudo. El ángulo agudo es aquel ángulo, ojo, quiero que te grabes la teoría. El ángulo agudo es aquel ángulo que se encuentra entre 0 y 90. Yo te pregunto, ¿alfa puede ser 90? ¿Qué dices tú? ¿Alfa puede ser 90 para que sea agudo? No. No, No, pues, cero, peor. poco. 20, Sí. 20, 20 sí. Ahora, muchos dicen, ya, profe, fácil esto, ya. Pero cuando le ponen el problema no saben la gráfica. Profe, es así la gráfica. Ya, yo te pregunto, voy a hacer una gráfica. ¿Será agudo o no será agudo? ¿Qué dices? Voy a Sí. hacer tres gráficas. Sí. Ya, muy bien, voy a hacer varias gráficas aquí. ¿El primero es agudo o no es agudo? ¿Sí o no la? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí es. El segundo también. ¿El tercero será o no? Sí. También. También. Y tú dirás, profe, ya, pero es obvio. Ya, sí, yo sé que es obvio, pero ¿qué quiero llegar? Que en geometría tú no te puedes memorizar un teorema tal cual como yo te lo dé así, ve. Profe, usted me dio así el teorema, así me dio el ángulo y así debo encontrarlo. Si no lo encuentro así, no me sale. No, pues. Geometría tú debes imaginar las propiedades de varias formas, mirando para la derecha, para la izquierda, para arriba, para abajo, de varias maneras.
Esto quiero que quede claro. La geometría es así. Tú tienes que volar tu imaginación, ¿ya? Después vas a volar, después vas a volar. Ahora por aquí. Es decir, aquí quiero llegar. La forma geométrica de los ángulos tú debes manejar cómo se grafican. La forma geométrica. Acá también tenemos el ángulo recto. Bueno, yo cuando le explico a los muchachones cuando están desde cero, yo les digo, cuando formen la letra L, porque aquí es una L, eso vale 90 grados. Ah, ya. O cuando tú veas un cajoncito, que es esto, mira, ve, un cajoncito, un cajoncito. Cuando tú un problema te da un cajoncito así, ve, en una abertura, significa que ese cajoncito vale 90 grados. Ah, ya, profesor, sí, no te olvides de eso, le digo. Ah, ya. Ahora, un ángulo obtuso, si te das cuenta, si yo trazo hasta aquí, esta vertical, aquí sería 90. Pero el ángulo obtuso es un poquito más, es mover un poquito más este rayito. ¿Ve? Este rayito, hasta aquí sería un ángulo recto, pero si tú lo mueves un poquito más, es un ángulo obtuso. Es necesario que sepas que es un ángulo obtuso. Ah, ya, un ángulo obtuso es aquel que está entre 90 y 180. Y el nulo es aquel pues que no tiene medida. Aquí pasa que cuando en los problemas, y se va a utilizar bastante esto, ángulo llano, a veces el alumno ve un montón de rectas, pero no aprende a reconocer que se llama ángulo llano, y eso es preocupante. Mira, yo te pregunto, mira, escúchame, científico ultra archi mega avanzado de inicial, mira, mira, criatura del Señor, mira, ¿estás mirando o no? ¿Será llano o no será llano? ¿Qué dices? Háblame, dímelo. Sí, no. Este es llano o no es llano. No, profe, porque no está horizontal. Sí, profe. Sí, profe, sí. Sí, pues esto es llano también. Profe, ¿cómo sabe? Porque es una recta, pues, científico. Ah, profe, este es llano, también es llano, también es llano. Ah, ya, profe, toda línea que yo vea, toda línea, obviamente recta, porque esto también es línea, y no es recta, por si acaso. Muchos dicen, línea, ya, eso es. Para eso hay que darse cuenta. ¿Ya? Entonces, toda línea recta forma un ángulo llano. Y ya, pues como les mencionaba, existen dos tipos de ángulos, los convexos y los no convexos, que también se le conoce como cóncavos, ¿ya? Como ángulos cóncavos. A estos de aquí se les conoce como ángulos cóncavos. Cóncavos. Que son aquellos que están entre 180 y 360. Bueno, ya. Ahora vamos a la segunda clasificación. Te dije que los ángulos se clasifican de tres formas, de acuerdo con su medida. Ahora vamos a ver de acuerdo con su posición. A ver, chicos, mira, escúchame, por favor, escúchame esto, escucha científico. Los ángulos de acuerdo a su posición pueden ser opuestos por el vértice, ángulos consecutivos, ángulos adyacentes. Profe, ¿y cuándo son opuestos por el vértice? Yo sé que esta definición que está aquí se te va a hacer un poco complicada memorizártela, ¿no? Dice, son aquellos cuya medida son que son prolongación de los lados de otro. Por ejemplo, tienes un ángulo, prolongas este lado y se te forma tu ángulo opuesto por el vértice. Pero aquí te confundes mucho. Mira, escúchame lo que yo te voy a decir. ¿Cómo tú aprendes a reconocer un ángulo opuesto por el vértice? Algo práctico, algo práctico. Simplemente cada vez que tú veas, escúchame bien, cada vez que tú veas una X, los ángulos que se están mirando frente a frente, o sea, estos dos jovencitos, estos dos, ¿cómo van a ser? Iguales. A eso se les llama opuestos por vértice. Ahora, si tú quieres una definición más formal, los ángulos son opuestos por el vértice, o perdón, se llama ángulos opuestos por el vértice aquellos ángulos cuyos lados, este lado de aquí es la prolongación de los lados del otro. Esos son ángulos opuestos por el vértice. Porque siempre va a haber alguien que te diga, no, profe, una definición formal. Entonces ahí está una definición formal. Yo te pregunto, ¿este X con este Y serán opuestos por el vértice, sí la o no la? ¿Qué dicen? Sí, también. También son opuestos por el vértice. Ahí está, científicos. Ya, profe, facilito, ¿no? Facilito. Los ángulos son consecutivos, ya, pues esto creo que está de más decir, ¿no? Cuando son consecutivos, cuando van uno a continuación del otro y tienen tomados de dos en dos lados comunes, ¿no? Eso ya está de más decir. Ángulos adyacentes. Aquí quiero aclarar, porque he escuchado a muchos youtubers cuando explican ángulos adyacentes,
no lo diferencian con los consecutivos. Dan el mismo concepto de consecutivos y adyacentes. Y aquí hay que aclarar que es un ángulo adyacente, pues no. Aparte de ser ángulos consecutivos, son ángulos que pueden ser suplementarios. Ojo, y esta nota yo la he agregado porque aquí, según este módulo que yo tengo, le falta, pues no está pobre ese concepto. Por eso le he puesto yo esta nota que te va a auxiliar bastante. Mira lo que te dice. Son aquellos ángulos consecutivos que pueden ser suplementarios. ¿Qué? Los ángulos adyacentes son ángulos consecutivos, o sea, que van uno a continuación del otro, que pueden ser suplementarios. A ver, y voy a analizar aquí con mucho cuidado lo siguiente. ¿Qué entiende usted por pueden ser? Pueden ser suplementarios. ¿Qué entiendes por pueden ser? Cuando tú lees pueden ser, ¿qué entiendes? A ver, ¿qué comprendes por pueden ser? Pueden ser. Yo, por ejemplo, yo te digo, tú puedes ser científico. ¿Te estoy afirmando que eres científico o no? No, es que puede darse el caso. Puede darse el caso, pero no siempre, ¿sí o no? Ah, ya, ya. Entonces, el pueden ser significa que en algunas ocasiones tú vas a tomar lo siguiente, que estos ángulos pueden sumar 180. Profe, que suplementario, la palabra suplementario significa que suman 180, sí, que esos ángulos suman 180. ¿Ok? Por aquí ve. Ángulos pueden ser, estos son ángulos adyacentes que pueden ser suplementarios, ¿ok? La palabra suplementario significa que suman 180. Quiero que quede claro esto, ¿ya? Suplementarios que suman 180. A ver, vamos a hacerlo. Aquí voy a trabajar, creo, con presión aquí. En este programa se puede poner compresión. Suma 180. Ahí está. Ya. Ahora, escúchame. Hay teoremas fundamentales. Cuando hay varios ángulos que están alrededor de un punto, todo eso, ¿cuánto es? ¿Cuánto suma? Los ángulos que están alrededor de un punto, todo suma 360 porque te da una vueltita. Y los ángulos que están solo por la mitad, esto de aquí, ¿ve? Por la mitad, o sea, los ángulos que están en una rectita nomás, suman 180. Y aquí hay un concepto que ha venido bastante, chicos, en examen, que muchos no saben este concepto. Par lineal. Cada vez que en un problema te dice se tiene un par lineal, significa que par viene de 2, significa que vas a hacer un gráfico de esta forma y se dice par lineal a dos ángulos cuya suma es 180. Cada vez que un problema te dice se tiene un par lineal, tú haces un ángulo llano y trazas otro rayito y pones la condición de que esto sume 180. ¿A eso se llama par lineal? Sí, se llama par lineal a la medida de dos ángulos cuya suma te da 180. ¿Queda claro? A ver, Juventud. Dice Juventud, sí, no. A ver, Sí, confirmen. profe. Sí, ya listo, muchachos criados con leche de tarro ideal. Ya, a ver, mira, vamos por aquí. De acuerdo a la suma de sus medidas, ya pues chicos, de acuerdo a la suma de sus medidas tenemos a los ángulos complementarios, que son aquellos que suman, ¿a cuánto? ¿Cuánto es la suma? Es igual a 90. Cada vez que te digan, se tienen los ángulos complementarios, suma igual a 90. Se tienen los ángulos suplementarios, suma igual a 180, nada más. ¿Que nada más eso, profe? Sí. Y aquí un conceptito adicional, complemento de un ángulo. ¿Qué es el complemento de un ángulo? El complemento de un ángulo, chicos, complemento. La palabra complemento empieza con la letra C. Por eso lo denotan así, el complemento con la letra C de X aquí. El complemento de un ángulo, chicos, escúchame bien, el complemento de un ángulo se define como 90 menos el ángulo. Siempre sí, 90 menos el ángulo. No te olvides. Si en un problema te dice, se tiene el complemento de 20, va a ser 90 menos 20, pero obviamente primero vas a simbolizar así, complemento de 20. Ah, ya, profesor. Sí, esto que está aquí, ¿cómo se lee?
Si tú tienes c de x, se lee complemento del ángulo x, obviamente. A ver, chico, si yo te digo complemento de 20, ¿cuánto te va a quedar? ¿Qué vas a decir? ¿90 menos cuánto? Menos 20, ¿sí o no? Menos 20. Y esto va a ser 70 grados. Ahí está, ese es el complemento. Y el suplemento, que aquí lo vamos a corregir, aquí debería decir suplemento, aquí lo vamos a corregir. Como nosotros somos bien rapiditos, corrigiendo, sac, pegamos aquí y ya está. Muy bien rápidos nosotros. ¿Por qué seremos tan rápidos, chicos? Somos veloces. Y ahí está, ¿ve? Entonces por aquí ve el suplemento. El suplemento. Aquí lo voy a poner a presión, creo. Lo voy a trabajar a presión. En ese programa hay que trabajarlo con presión. Ya, entonces el suplemento de un ángulo se define como 180 menos el ángulo. A ver, profesor, suplemento de, a ver, 130 tigres, ¿cuánto es? 180 menos ¿cuánto? Menos 130. ¿Estamos de acuerdo o no, muchachos? ¿Y esto qué me sale? ¿Qué me sale? ¿Qué me sale? 50, profe. 50. No me subestimes, profe, sale 50, claro. Ahora, por último, porque paralelismo y perpendicularidad lo vamos a ver después. Hoy día vamos a hacer toda la parte teórica de ángulos, luego paralelismo y perpendicularidad después, porque hacer todo el tema de ángulos en una sola clase no está bien, ¿ya? Entonces, chicos, vamos a explicar esta propiedad que ves aquí. ¿Qué sucede cuando tú tienes el suplemento del suplemento del suplemento? Tienes 3 suplementos de un ángulo. ¿Qué te va a quedar? Dice la regla. ¿Cuántas veces se está repitiendo aquí? ¿Cuántas veces ves? ¿Cuántas veces se te repite? 3 veces, ¿no? 3 veces. Si se repite impar de veces, ¿qué dice? Si se repite impar de veces, te quedas con este último nomás. ¿Ve? Ah, ya. O sea, te quedas suplemento de X. Ah, ya. Pero qué pasaría si yo tengo suplemento del suplemento del suplemento del suplemento de X? ¿Qué me dice la regla? Que cuando se repite par de veces, o sea, aquí ¿cuántas veces son? 4 veces. Cuando es par, el número de veces que se te repite, cuando es par, ¿qué te queda? Solo el ángulo te dice. Eso hay que comprender en esta propiedad. Solo te quedas con el ángulo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, no. A ver, lo mismo sucede para el complemento. Si tú tienes complemento, el complemento, el complemento, el complemento, el complemento, el complemento, del complemento de X, ¿qué me va a quedar? ¿Cuántas veces se me está repitiendo ese complemento? A ver, velo, dime cuántas veces. Háblame. 7 veces. 7 veces. A ver, un ratito para trabajarlo con presión, porque con presión es mejor. Y con presión es mejor, sale más bonito, ¿no? Sale más bonito. Ya, ahí está. Vamos por aquí. Ya. Entonces se repite 7 veces, ¿no? 7 veces, ya ves. Ahí está mejor. 7 veces. Ya. ¿Y qué me va a quedar? Si se repite 7 veces. ¿Qué dice la regla? ¿Qué dice? Complemento de X. Complemento de... Claro que sí. Ya. Complemento de X. Un ratito. Un ratito, un ratito.